Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén y amén. Bueno, si yo preguntara en este momento, ¿qué palabra de los dos versículos que leímos? Leímos Santiago capítulo 5, versículo 7 y versículo 8. Si yo pregunto, ¿qué palabra de las que están ahí usted cree que debe resaltar? O sea, ¿qué palabra de las que están ahí o qué frase, qué de lo que está ahí en esos dos versículos usted pudiera resaltar en esta hora? Alguien que, 2 o 3 personas que me digan. A ver. ¿Cómo? La paciencia, paciencia. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Todos paciencia? ¿Sí? ¿Todos resaltan paciencia? Sí, ¿verdad? Porque realmente ahí la palabra más repetitiva es paciencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tened también vosotros paciencia, dice el 8, y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces, realmente ahí la palabra paciencia resalta bastante. Vamos a mirar a ver si el mensaje está enfocado o centrado en esa palabra o si el Señor nos dice algo más. De hecho que sí tiene mucho que ver esa palabra. Bueno, la Biblia usa muchos ejemplos de la vida cotidiana para darnos lecciones espirituales. A toda hora, por ejemplo, el Señor Jesús estaba hablando en parábolas. Las parábolas eran ejemplos que Él cogía de lo cotidiano, de lo natural, para estarnos siempre enseñando las cosas espirituales. Tenemos, por ejemplo, la parábola del sembrador. ¿Cuántos se acuerdan de la parábola del sembrador? ¿No se acuerdan? Bueno, hay 2 solamente me dijeron que se acordaban. La parábola del sembrador dice que un sembrador salió a sembrar la semilla y dice que parte de esa semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la robaron. Dice que otra semilla cayó en pedregales, entonces como era mucha piedra y tenía poca tierra, entonces cuando crece la semilla, el sol la seca. Y dice que otra parte cayó entre espinos y que los espinos ahogaron la buena semilla. Y dice que otra parte de la semilla cayó en buena tierra y que esa produjo fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. El sembrador en esta parábola, el Señor explica, el mismo Señor Yeshua, nuestro maestro, Él explica que la semilla es la palabra de Dios. O sea que nosotros estamos viendo que la palabra de Dios es una semilla de vida. Y dice que el sembrador es el Señor. Y dice que el terreno somos nosotros. Usted es un terreno. Su corazón, su alma es un terreno. Su mente es un terreno. ¿Y qué es lo que el Señor nos está hablando en lo espiritual a través de esta parábola? Está diciendo que así somos nosotros, que hay diferentes clases de personas en las iglesias y en el mundo, que en unas personas la palabra cae o la semilla, la palabra de Dios cae y que usted le habla y enseguida la persona le rechaza, ¿sí? Dice que hay otras clases de personas que usted le habla de la palabra de Dios y la persona en el momento recibe con gozo, ¿no? Pero pasan 2 días y usted se lo encuentra y ya se olvidó de lo que usted le dijo. Y hay otras personas que usted le habla del Señor y empiezan a caminar con Él, vienen a la iglesia, se bautizan y etcétera, etcétera. Empiezan a crecer. Pero ¿qué pasa? Cuando vienen los afanes del mundo, los problemas, las situaciones difíciles, entonces muchos de ellos se apartan. Yo conozco personas que se han bautizado en la iglesia, que han estado incluso liderando en la iglesia y en este momento están en el catolicismo de nuevo. O conozco otras que ni siquiera en el catolicismo, o sea que ni en el catolicismo ni en el cristianismo.
Y hay otras personas como ustedes, donde cayó la buena semilla y empezaron a caminar con Cristo y empezaron a crecer y a conocerlo y a amarlo y a servirlo y están perseverando. Entonces la semilla está dando fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Por qué esta parábola? Porque acá también en Santiago capítulo 5 nosotros estamos viendo un ejemplo que está dando el Señor a través de Santiago, lógicamente, que tiene que ver con siembra y que tiene que ver con cosecha. Mira el versículo 7, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces nosotros estamos viendo aquí que hay un agricultor o que hay un labrador que está esperando que la semilla que él sembró produzca fruto o cosecha. Y el Señor, a través de este ejemplo cotidiano, nos está diciendo lo mismo a nosotros. Nos dice, así como el labrador siembra, esperando con paciencia a recoger, así ustedes esperen con paciencia la venida del Señor. Porque les estoy diciendo que usted y yo somos terrenos, ¿verdad? No se le olvide. Y que hay una semilla, que es la semilla de vida, que es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios ha sido sembrada en usted. El labrador, ¿quién es? El labrador, el que siembra, el agricultor, es nuestro Señor. Nosotros tenemos que esperar con paciencia a que el Señor venga a recoger la cosecha. Porque ya hay una semilla sembrada que tiene que estar produciendo fruto. Entonces, el labrador está esperando con paciencia a recoger la cosecha de su siembra. El Señor vuelve, dice la Biblia. El Señor va a volver, pero ¿para qué va a volver el Señor? A recoger su semilla, o sea, la cosecha de su semilla. Estamos entendiendo, ¿verdad, hermanos? El Señor está usando también un ejemplo de lo natural, hablándonos de siembra y de cosecha para que entendamos que Él vuelve por segunda vez. ¿Pero vuelve a qué? Por su cosecha, mi hermano. Entonces, la paciencia tiene que ver con fe. Y también tiene que ver con espera. O sea, el Señor nos está diciendo en esta mañana, iglesia, tengan fe de que yo vuelvo. Porque ustedes son mi semilla. Tengan fe y esperen con fe mi segunda venida. Porque lo que yo he sembrado, vengo por eso. Tengan paciencia. O sea, no pierdan la fe. La paciencia nos está hablando de fe. Mira, hermano, cuando el Señor empieza a probar su fe y mi fe, es porque Él empieza a desarrollar en nosotros la paciencia. Un fruto del Espíritu que se llama paciencia. O sea, cada vez que usted empiece a entrar en pruebas, el Señor está desarrollando en usted la paciencia. Entonces el Señor dice, sean pacientes, oren. Dice el título, sed pacientes y orad. Sean pacientes, oren y esperen con fe mi segunda venida. Porque así como un labrador siembra, esperando su cosecha, así mismo está haciendo el Señor. Nosotros tenemos que entender algo, hermano. Nadie siembra, ningún labrador siembra porque está aburrido y quiere hacer algo por hobby, por distracción. Ningún labrador hace eso. Un labrador, un agricultor siembra porque está esperando recoger una cosecha. No. Una cosecha no, iglesia. Una gran cosecha. O sea, esa es la esperanza. Esa es la espera de ellos. Esa es la fe, la esperanza de ellos. De recoger algo grande. Ellos no están esperando recoger una buena cosecha, sino una cosecha grande. Así mismo pasa con el Señor. Dice en 2 de Pedro 3:9 que el Señor no retarda. Mírenlo acá, mi hermano. Hay citas que yo las coloco acá para que sea más rápido. Otras sí las vamos a leer. Dice, el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? La de que va a venir. Según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente, o sea, nos está hablando de la paciencia, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Por qué el Señor no ha llegado? Porque eso es mito, porque eso es mentira, porque los están engañando, porque ustedes son unos bobos y que esperando. ¿Cuánto hacen que están diciendo que el Señor va a volver y que el Señor va a volver? Hermano, el Señor va a volver. Sean pacientes hasta la venida del Señor, dice el Señor en esta mañana. No se le olvide, iglesia, que Él vuelve, pero Él no vuelve por cualquier cosecha. Y si Él no ha venido es porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y yo le digo una cosa, hay mucha gente dentro de la iglesia, donde ya gente, terreno, donde ya se ha sembrado la semilla, que tienen en un hilo la salvación. Y por eso también el Señor no ha venido, porque el Señor tiene misericordia de nosotros. A ver si nosotros nos corregimos, hermano, y nos afirmamos para no perder una salvación tan grande como dijo el apóstol Pablo. Dijo el apóstol Pablo que tenemos que cuidar la salvación, ¿con qué? Con temor y temblor, iglesia. O sea, valoremos ese regalo, que no nos lo quite nada ni nadie. Acuérdese de la parábola del sembrador con la que empecé. Mucha gente empieza bien, pero vienen las situaciones, vienen los problemas. ¿Y qué pasa? El diablo lo saca, lo saca. ¿Aquí cuánta gente no ha venido, hermanos? ¿Cuánta gente no ha venido aquí y gozosos y nos han dicho que, mejor dicho, que esta sí es su congregación? Pero, hermanos, se fueron. ¿Sí? Por cualquier cosita. Mira, hermano, yo les quiero decir algo. Esto no estaba dentro de la predicación, pero voy a hacer un paréntesis. Nosotros somos piedras, ¿sabe? La Biblia dice que nosotros somos piedras vivas. ¿Usted ha leído eso? El apóstol Pedro dice que nosotros somos piedras vivas. Hermano, ¿y usted sabe qué pasa en el río con las piedras? Unas con otras, la corriente del río las coge y las golpea. Y usted ve que esos golpes que hacen, unas piedras preciosas, con unas formas maravillosas, que usted dice, pero ¿eso quién lo hizo? Pues los golpes. Nosotros necesitamos golpearnos, hermanos. Necesitamos golpearnos, ¿sí? ¿Para qué? Para que el Señor forme nuestro carácter. Entonces cierro ese paréntesis ahí. Entonces el Señor dice que Él viene por segunda vez a buscar su cosecha. Y ojalá que usted, hermano, y yo podamos ser parte de esa cosecha. Dios quiera que así sea, iglesia. Y Él no viene por cualquier clase de cosecha. Vamos a mirar en Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. ¿A cuánto les gustaban las canciones de despecho? A mí me encantaban para tomar trago, hermanos, y emborracharme. Las canciones de despecho. Pues nosotros vamos a leer una canción de despecho. Usted va a ver que en la Biblia hay una canción de despecho. Capítulo 5 del libro de Isaías. Dice, parábola de la viña. O sea, seguimos viendo de siembra y de cosecha. Seguimos hablando de siembra y de cosecha, del terreno. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Paréntesis, esperaba que diese uvas dulces, pero dio uvas agrias. Ahora dice el 3, pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas dulces, ha dado uvas amargas? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá planta deliciosa suya, esperaba juicio y aquí vileza, justicia y he aquí
clamor. Una canción de despecho del Señor. ¿Qué no le hizo a su viña? Lo mejor. Y esperaba que diera su viña el fruto que él anhelaba, pero dio totalmente un fruto diferente. Y eso trajo una consecuencia, ¿positiva o negativa? Le pregunto a usted. Negativa. Una consecuencia negativa. El versículo 7, usted me dijo que usted se centraba en la paciencia. Yo cuando leí estos dos versículos me centré en dos palabras. Me centré en las últimas palabras que aparecen en el versículo 7. Voy a volverlo a leer. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba, ¿qué? La lluvia temprana y la tardía. La lluvia temprana y la tardía. Vamos ahora entrar en esa palabra, en esas dos palabras, la lluvia temprana y la tardía. Todos sabemos, hermanos, que las lluvias son determinantes para la agricultura. Si no hay lluvia, no se siembra. Y si no se siembra, no hay cosecha. O sea, las lluvias son determinantes. Por eso ahí en Isaías 5 al final, lo perdí, pero voy a volverlo a buscar. En Isaías 5 al final habla de la lluvia. Dice en Isaías 5, la canción de despecho, dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos, el 6, dice, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Las lluvias son determinantes para que haya siembra y para que haya cosecha. Sin esas no hay. ¿Qué es la lluvia temprana y qué es la lluvia tardía? Hermano, la lluvia temprana o de otoño y la lluvia tardía o de primavera. Así se llaman, perdón. Así se llaman. Dice, la lluvia temprana, como su nombre lo indica, esta lluvia venía fuera de época. Por eso se llama lluvia temprana. Venía fuera de época, caía antes de la temporada habitual de lluvias y comenzaba poco antes de la siembra. O sea que esta lluvia temprana era indispensable para que se pudiera sembrar. ¿Por qué? Porque es que antes de que cayera la lluvia temprana o de otoño, el terreno estaba seco, estaba árido, ¿sí? Y estaba lleno de maleza. Entonces no se podía sembrar. Se necesitaba la lluvia temprana. ¿Para qué? Para poder preparar el terreno para la siembra. ¿Qué es lo primero que hacía la lluvia temprana? Humedecer esa tierra seca, árida. La humedecía. Entonces, como la humedecía, el labrador podía pasar fácilmente el arado. Y cuando pasaba fácilmente el arado, entonces se daba cuenta cuántas piedras habían. Entonces empezaba a despedregar. Y también se daba cuenta que habían muchas raíces de maleza. Entonces, ¿qué hacía? Empezaba a desarraigar. Entonces nos estamos dando cuenta, iglesia, lo importante que es la lluvia temprana, porque ayuda a la preparación del terreno para la siembra. Ahora, ¿qué es la lluvia tardía o de primavera? Esta lluvia aparecía cuando ya se estaban madurando las cosechas, o sea, todavía no estaban maduras, pero ya estaban empezando a madurarse. Entonces, esta lluvia hacía que la planta terminara su crecimiento, ayudaba para el crecimiento de la planta y para que la planta alcanzara su madurez. Y también esta lluvia aseguraba la cantidad y la calidad de la cosecha. Porque a veces los agricultores se quejan, dicen, uy, hubo una cantidad de cosecha, pero estaba la mitad mala, ¿sí? Salió mala. Entonces, ¿qué hacía la lluvia tardía o de primavera? Aseguraba esa calidad y esa cantidad de la calidad y la cantidad y la calidad del fruto, de la cosecha. O sea que nosotros nos damos cuenta que ambas lluvias, hermanos, son importantes. Una lluvia complementa a la otra. No se le olvide que la lluvia temprana ayuda a ¿qué?
ayuda a preparar el terreno para la siembra, pero la lluvia tardía ayuda a que al crecimiento y a la maduración del fruto. O sea, prepara la planta, ¿para qué? Para ser cosechada. Esto es clave. Ahora vamos a mirar eso en el trasfondo espiritual. Porque usted me va a decir, bueno, esta mañana estamos aprendiendo aquí de agricultura. La pastora nos está dando un taller de agricultura. No, hermanos. Estoy diciéndole desde que empecé la predicación que Dios usa muchos ejemplos naturales para darnos lecciones espirituales. Entonces, si no le hablo de lo natural, no me va a entender lo espiritual. Así que no se vaya a dormir, por favor, no se duerma. Bueno, miremos espiritualmente qué es la lluvia temprana. ¿Qué es eso? Usted ya tiene claro, ¿no? ¿Qué es la lluvia temprana en lo natural? Prepara el terreno. Entonces, ¿cómo comienza esa lluvia? ¿Cómo comienza en lo espiritual esa lluvia? Vamos a leer, hermanos. Vamos a Juan 14, versículos 16 y 17. Evangelio de San Juan 14, 16 y 17. ¿Ya? ¿Lo tenemos? Busquemos rápido, hermano, para que nos rinda. Dice, y yo rogaré, mire lo que está diciendo Yeshua, nuestro Señor, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Yo rogaré al Padre para que le dé otro consolador que va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Usted ya debe saber de quién estamos hablando. Y en la última canción que hoy cantamos decíamos eso, ¿no? Que para siempre será el consolador. Y dice ahí en el 17, dice, pero nosotros le conocemos porque mora con vosotros y estará con vosotros. Cuando dice que mora con vosotros es porque el Espíritu Santo de Dios estaba con Jesús, estaba en Jesús. Y al estar Yeshua aquí en la tierra, pues por eso él dijo, ustedes lo conocen al Consolador porque está con vosotros. O sea, cuando yo estoy con ustedes, el Consolador está con ustedes. Pero yo me voy a ir y entonces el Consolador estará dentro de ustedes, con nosotros y en nosotros. Seguimos leyendo. Vamos al 26, ahí mismo en Juan 14. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿De quién estamos hablando? Del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos recuerda toda la palabra y el que nos enseña toda la palabra. Seguimos leyendo, Juan 16, 7 y 8. ¿Ya lo tenemos? Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Yo le pregunto, ¿esa promesa se cumplió? Yo le pregunto a usted que lee harto la palabra. ¿Esa promesa se cumplió? Por supuesto, se cumplió. Ya vamos a ver cuándo se cumplió. O sea que la señal más cierta que tenemos de que el Señor Jesús murió, resucitó y ascendió es la venida del Espíritu Santo a la tierra, al pueblo del Señor, a la iglesia. Si el Espíritu Santo no hubiera venido, pondríamos en duda que el Señor resucitó y ascendió. O sea que Él es la señal real de que el Señor Jesucristo sí ascendió, porque Él dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, mire esto tan hermoso, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros recibimos esa lluvia temprana, iglesia. ¿Cuándo la recibimos? Cuando el Espíritu Santo vino y nos convenció de que nosotros éramos pecadores.
de que estábamos destituidos de la gloria de Dios, de que estábamos separados del Señor, que Dios estaba allá y nosotros estábamos acá. Fue el Espíritu Santo el que lo convenció a usted para que usted entendiera que usted necesitaba reconciliarse con Dios. Y nos convenció no solo de pecado, sino dice de justicia. ¿Cómo así de justicia? Que necesitábamos una justicia mayor que la nuestra. Nos convenció de que necesitábamos un Salvador, que por nosotros mismos no podíamos pasar de acá donde estábamos y hasta acá donde estaba Dios. No podíamos hacerlo por nosotros mismos. Entonces no solamente nos convenció que estábamos así, separados. Mire lo separado que tengo la mano derecha de la izquierda. Estoy diciendo esto porque esto queda en la grabación y los que están escuchando no saben lo que yo estoy haciendo acá. Entonces nos convenció del pecado, que estamos separados, pero nos convenció de que no podemos por nosotros mismos hacer esto, volvernos a juntar. No podemos volver a juntar las dos manos. Necesitamos la justicia divina que vino a través de ¿quién? De Yeshua, a través de la sangre preciosa de Jesús. Y no solamente nos convenció de pecado y de justicia, sino de juicio, de juicio. O sea, nos convenció de que hay una consecuencia posterior al pecado que se llama la ira de Dios. Usted ya la va a ver ahorita más tardecito en la predicación. Si no hubiera sido porque recibimos la lluvia temprana, no hubiéramos podido nosotros ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y para qué sirve que nosotros estemos convencidos de juicio? Para nosotros poder cuidar nuestra salvación con temor y temblor, hermanos. Para que tengamos miedo, entonces estemos ahí como subyugados por el miedo y estamos sirviendo a Dios por miedo y estamos amando a Dios por miedo y estamos conociendo a Dios por miedo. No, hermanos, pero sí para que seamos conscientes de que hay una consecuencia posterior por el pecado. Miremos Lucas 24:49, Evangelio de Lucas. Ahí está en pantalla, dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hago un pare acá. Cuando leíamos en el capítulo 14, en el versículo 16, que el Señor estaba diciendo que era conveniente que Él se fuera porque enviaría al Consolador, que estaría con la iglesia hasta el fin del mundo, eso está pasando en la Santa Cena, en la Última Cena. En la Última Cena está pasando eso, o sea, el Señor todavía no había muerto y había resucitado. Pero esto que usted está leyendo aquí en Lucas capítulo 24 es cuando el Señor Jesús muere, resucita y se le aparece a sus discípulos. Y Él está diciendo, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Vuelve a decirles, yo la voy a enviar, recíbanla, espérenla, tengan paciencia. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Les da una instrucción, le dice, esperen en Jerusalén, no se muevan de ahí para que ustedes reciban esa lluvia temprana que yo voy a mandar. Y dice el versículo de Hechos 1:4, lo mismo, ahí está en pantalla, Hechos 1:4. ¿No está? Hechos 1:4 dice exactamente lo mismo que está diciendo Lucas, porque el que escribió el libro de Hechos es el mismo que escribió el Evangelio de Lucas. Entonces, en Hechos 1:4 dice la Biblia... No, Hechos 1:4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. El libro de los Hechos nos muestra que les está recalcando de que esperen esa promesa, que la esperen juntos en Jerusalén. Ahora miramos Hechos 2 del 1 al 4, ahí sí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. O sea, estaban cumpliendo lo que él dijo, estaban unánimes, estaban juntos, orando. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.
¿Se cumplió o no se cumplió, hermano? Llegó la promesa que el Señor Jesús antes de morir y después de resucitado les dijo a ellos que la esperaran. ¿La promesa de qué? De la venida del Espíritu Santo a sus vidas. Entonces, ¿cuándo recibimos nosotros la lluvia temprana? Usted es un terreno, no se le olvide, donde la semilla de vida, las palabras de Dios, se está sembrando vez tras vez. Pero ¿cuándo vino esa lluvia a su terreno, a su corazón, a su vida? ¿Cuándo vino? Cuando usted fue convencido de pecado, de justicia y de juicio. O sea, cuando vino el Espíritu Santo sobre su vida. Pero mire lo que dice Joel 2. Vamos a Joel, Antiguo Testamento. Después de Oseas. Joel. Capítulo 2, versículo 23 y 24. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Joel, está antes de Amós, después de Oseas. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas y Joel. Capítulo 2, versículo 23-24. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Estamos leyendo el 23 y 24 del capítulo 2 de Joel. Nosotros recibimos esa lluvia cuando Él nos dio el trigo, cuando Él nos dio el vino y cuando Él nos dio el aceite. El trigo, ¿qué se saca del trigo? Del trigo se saca la harina, ¿verdad? Y de la harina se saca el pan. Nosotros recibimos la lluvia temprana del Señor cuando recibimos el pan de vida. El Señor Yeshua dijo, yo soy el verdadero pan que bajó del cielo. En Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Quién nos dio ese pan? El Padre. Por amor, dice, nos dio el pan de vida. Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Cuando recibimos nosotros esa lluvia temprana, cuando vino sobre nosotros el pan de vida, cuando descendió del cielo nuestro Señor y Salvador Yeshua, el Mesías. Ahí recibimos nosotros esa lluvia temprana. Ahora, cuando recibimos el vino, ¿de dónde se saca el vino? De la uva, ¿verdad? De la uva. ¿Y qué simboliza el vino? La sangre del Cordero. ¿Cuándo recibió usted esa lluvia temprana? Cuando esa sangre poderosa usted creyó que lo limpió y que lo lavó de todos sus pecados. Y cuando recibimos nosotros el derramamiento del Espíritu Santo, dice cuando recibimos el aceite es símbolo ¿de qué? Del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo viniendo como agente regenerador. ¿Usted sabe que el Espíritu Santo es el que lo regeneró usted por medio de su palabra? El Espíritu Santo es el que nos regenera, el que nos renueva cada día, el que nos vivifica y el que nos prepara para la postrer cosecha que estamos esperando. El Señor en esta mañana nos está diciendo tengan paciencia porque esa cosecha se va a recoger. Pero lo más importante es que usted, en esa paciencia, en esa fe, en esa espera, esté pidiendo esa lluvia temprana y esa lluvia tardía, de día y de noche, sobre su vida. La lluvia tardía, la lluvia temprana la hemos ya recibido. ¿Cuántos lo creen? Aquí en Joel dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Tenemos que gozarnos, hermano, de que ya esa lluvia cayó en nuestro terreno, en nuestro corazón. Mire, es el Espíritu Santo tan importante, o sea, está simbolizando esa lluvia temprana, la presencia, el derramamiento del Espíritu Santo que es tan importante en su vida, hermano, ¿sí? Es tan importante que dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre la Virgen María
María y fue por el Espíritu Santo que ella concibió al Hijo de Dios. Dice la Biblia que fue por el Espíritu Santo que Yeshua pudo hacer milagros, prodigios y señales mientras estuvo aquí en la tierra. Fue por el Espíritu Santo que Yeshua fue a la cruz. Acuérdense que él decía, cuando estaba allí en la cruz, él decía, antes de ir a la cruz, perdón, él decía que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, fue el Espíritu Santo el que le dio la fortaleza para él hacer la voluntad del Padre. Y dice la Biblia que fue por el Espíritu Santo que Yeshua resucitó. O sea, si él necesitó esa lluvia temprana sobre su vida, si él tenía esa lluvia, nosotros con más razón, hermano, tenemos que estarla pidiendo de día y de noche, anhelándola con todo el corazón. Por eso la predicación de hoy se llama anhele, la lluvia temprana y la tardía. Vamos a seguir para que usted entienda esa palabra anhelar. Anhele, anhele, iglesia, esa lluvia temprana. La lluvia tardía, Oseas 6:3, vamos a Oseas. Antes de Joel está Oseas. Oseas está en la pantalla. Dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba, mire esto, hermanos, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Dice, como el alba está dispuesta a su salida. ¿La salida de quién? De Jehová. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, porque su salida, o sea, Él viene, su salida, su lluvia tardía, viene a la tierra, hermanos. Esa lluvia tardía tenemos que esperarla. El agricultor tenía que tener paciencia para esperar la lluvia temprana. Pero luego que sembraba, primero despegaba, abonaba y sembraba, tenía que esperar con paciencia la segunda lluvia, que era dice la Biblia que el Señor volverá. Usted lo acaba de leer ahí en Oseas capítulo 6, versículo 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. O sea que la lluvia tardía, hermano, es la que prepara a la iglesia para la venida de el Hijo del Hombre. Por eso es tan importante. O sea que usted entienda hoy que usted no solamente esté contento con haber recibido la lluvia temprana, sino que usted anhele también la lluvia tardía. Zacarías 10:1. Estamos en el Antiguo Testamento. Zacarías y Malaquías, ya los dos últimos libros del Antiguo Testamento. ¿Está en pantalla? Sí. Dice, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. O sea, pidan la lluvia tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Mire, un detallito. La lluvia temprana era insuficiente para que la planta alcanzara su crecimiento y su madurez. La lluvia tardía era tan importante porque era abundante, mientras que la lluvia temprana no. Era un poquito menos abundante. Entonces, la lluvia tardía era importantísima porque era abundante y por eso ayudaba a que la cosecha alcanzara su crecimiento y su madurez y pudiera ser segada. Estamos viendo entonces en Zacarías 10:1 que este pasaje es profético. Este pasaje se refiere a los postreros días. O sea, no ahorita, sino es una lluvia que va a venir. Que va a venir tarde que temprano, así como el labrador espera tarde que temprano su cosecha, la lluvia tardía va a venir. Es un pasaje profético. Necesitamos esa lluvia, hermanos. Vuelvo y se lo digo. ¿Para qué? Para que cuando venga el labrador divino a recoger su cosecha, nosotros formemos parte de ella. Vamos a Apocalipsis 14 para que entendamos más acerca de esto. Apocalipsis 14 y Apocalipsis 19. Téngalo de una vez ahí. Apocalipsis 14, del 14 al 20.
Leamos con entendimiento, hermano, esta porción. Apocalipsis 14, ¿ya? Dice, la tierra es cegada. ¿Se dan cuenta que todo gira en torno a qué? A siembra y a cosecha. En esta mañana les voy a decir de antemano que aquí desde el versículo 14 al 20 hay dos cosechas. Ahí hay dos cosechas. Ya yo le voy a decir dónde está una y dónde está la otra. Póngale mucha atención a lo que va a leer. Hay dos cosechas. Dice, miré y he aquí una nube blanca. Y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. ¿A quién se le llama Hijo de Hombre? A Yeshua, muy bien. Que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Qué es una hoz? Ahí está en pantalla. Una hoz es una herramienta agrícola con una cuchilla metálica, ¿sí? Que tiene como una forma de media luna. Eso es una hoz. Entonces dice que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Quién tenía en la mano una hoz aguda? El Hijo del Hombre. Ahí dice, uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Dice el 15, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube, o sea, el que tenía semejanza de Hijo de Hombre, metió su hoz en la tierra y la tierra fue ¿qué? Cegada, o sea, la cosecha fue ¿qué? Recogida. Dice, hasta ahí, esa es la primera cosecha. Vamos a mirar la segunda cosecha. Dice el 17, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también ¿qué? Una hoz aguda, pero era un ángel. Un ángel. Y dice, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están ya maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Va a venir una cosecha que la va a hacer el que tiene semejanzas, dice la Biblia, del Hijo del Hombre. Pero otra cosecha la va a hacer un ángel, va a pasar la hoz y toda esa cosecha va a ser llevada al lagar de la ira de Dios. Hay dos cosechas en la Biblia. Hay dos cosechas, mi hermano. Por eso le digo, usted necesita entender qué es la lluvia temprana y qué es la lluvia tardía, para que tengamos el privilegio todos de nosotros formar parte de la cegada que va a ser el Hijo del Hombre. Vamos para ir ampliando 19, Apocalipsis 19, 11 al 16. ¿Ya? El jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. ¿A quién se le darán esos atributos de fiel y verdadero? A nuestro Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice el 12, sus ojos eran como las llamas de fuego y habían en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él la regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Quién estaba pisando el lagar de la ira de Dios? El fiel y verdadero, el Verbo de Dios. Y dice el 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, hermano, hay dos cosechas, dice la Biblia. La primera vez que nuestro Señor vino a la tierra como el Cordero de Dios,
él quedó convertido en una llaga. Ustedes se acuerdan de esa película, ¿no? No sé si la tenemos en pantalla. Quedó convertido en una llaga. O sea que el hombre fue el que pisoteó el lagar. Y el Señor, no su vestido, sino su cuerpo, quedó convertido en una llaga. Ahí estamos viendo. Estamos viendo ahí, eso es una película, por supuesto, hermano, pero es de lo más real que han presentado de la vida de nuestro Señor Yeshua. Aquí dice, escúcheme un momento. Dice acá, y él pisaba el lagar, el 15, el lagar del vino todopoderoso, y en sus vestiduras y en sus mulos, ahí no era. Dice el 13, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Eso es clave ahí, hermanos. ¿Por qué, ¿por qué sus vestiduras estaban llenas de sangre? Porque dice que él pisó el lagar de la ira de Dios. O sea, esa cosecha que hizo el ángel, sí, que metió la hoz y cogió toda esa cosecha y la metió en el lagar de la ira. ¿Para qué? Para que el Hijo del Hombre, el Rey de Reyes, Señor de Señores, como estamos leyendo acá, fuera el que pisara. Entonces esa sangre salpicó su vestido y quedó su vestido convertido ¿en qué? En sangre. ¿Por qué? La sangre de la ira de Dios. Espero que yo me haga entender. Pero cuando Él vino, resulta que el que pisó el lagar fue el hombre. Y por eso decían, crucifícalo, y crucifícalo, y crucifícalo. Entonces, cuando estaban diciendo eso, ¿qué estaban haciendo? Pisando el lagar. Y entonces no le convirtieron los vestidos en sangre, sino su propio cuerpo quedó convertido en sangre, en llaga, ¿sí? Porque primero fue el hombre el que hizo eso. Pero dice la Biblia que posteriormente, cuando venga la lluvia tardía, entonces será él el que pisotee el lagar de la ira de Dios. ¿Usted me está entendiendo, hermano? ¿Me estoy haciendo entender? Son dos cosas totalmente diferentes. El lagar es un sitio donde se meten las uvas. Y cuando se sacaba el vino, era pisoteando con los pies. Muy bien, gracias, pastor, porque sí, de pronto hay gente que sabe que es un lagar, pero otra persona no sabe. Un lagar es la piedra, es el lugar donde se ponen las uvas después de ser cosechadas y no se machacan con algún aparato especial, de pronto ahorita sí, pero estamos hablando en esta época de la Biblia, ¿sí? Era con los pies que se sacaba, se pisoteaba y se pisoteaba hasta que se salía el jugo de la uva, ¿sí? Las aceitunas para sacar el aceite sí se coge con piedra, se machaca, se pone una prensa de piedra y así se saca, pero para las uvas era pisoteando. Entonces estamos hablando, hermano, que el vino simboliza la sangre del Señor, de nuestro Señor Yeshua. Entonces la Biblia está hablando acá de dos cosechas y que una de esas cosechas va a ser allá en el lagar de la ira de Dios. Y aquí en Apocalipsis estamos viendo que hay uno que va a pisar ese lagar y por esa sangre sus vestiduras van a quedar convertidas ¿en qué? Salpicadas y convertidas en sangre su vestidura. Terminamos con Isaías 63, o sea, terminamos esta parte del lagar. Isaías 63, 2 y 3. Isaías 63, ¿ya? ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Lo dice Isaías 700 años antes de Cristo y lo dice el libro de Apocalipsis, que todo esto será la cosecha postrera. Por eso, hermanos, tenemos que entender qué es la lluvia temprana y qué es la lluvia tardía. Jeremías 3, 2 y 3. Jeremías 3, 2 y 3.
Es que solamente a veces nos hablan de pura gracia y de puro amor y pura misericordia, hermanos. Pero la Biblia habla completo de todo. El paquete es completo, hermano. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Jeremías capítulo 3, 2 y 3. Dice así la palabra. Dice, alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Le está hablando a la nación de Israel. Y acuérdese que nosotros ahora formamos parte de ese pueblo. Nosotros hemos sido injertados. Dice, por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía. ¿Qué hace que la lluvia temprana y tardía venga a nosotros? El pecado. El pecado detiene la lluvia, o sea, el pecado detiene la bendición, hermanos. Cuando nosotros decimos pecado, ay, está en pecado, ay, Alexandra está en pecado, ay, Willa está en pecado, ay, Marcela está en pecado. Yo no sé por qué la mente del hombre inmediatamente piensa en pecados sexuales, en lujuria, en fornicación, en lascivia, en todo eso. No, hermano, el pecado es orgullo, el pecado es altivez, el pecado es soberbia, el pecado es vanidad. El pecado, hermano, tiene tantas cosas. El pecado es darle la espalda a Dios. El pecado es ir en contra de la palabra, desobedecer la palabra de Dios. Todo eso es pecado. Y el pecado hace que se detenga la lluvia temprana y la tardía. Mire lo que dice Jeremías 5, 24, 25. Sigue afirmándonos esto, de que el pecado, hermano, hace que se detenga la lluvia, la bendición de Dios. 5, 24 y 25, dice así: por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, 5, 24, perdón, es que estoy leyendo Isaías, discúlpeme. ¿Alguien lo puede leer fuerte? Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Ahí está corroborando la palabra, que el pecado aparta el bien de Dios, la bendición de Dios, la lluvia del Señor. Dice, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, dice el Señor. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos pedir todos los días la lluvia temprana. ¿Por qué? Usted mira, pero si ya vino sobre nosotros cuando vino el vino, el trigo, el aceite, cuando vino el Espíritu Santo y nos convenció de pecado, justicia y juicio, porque eso es lo que estamos diciendo en la predicación. Porque usted, hermano, usted es un terreno y puede llegar ese terreno de su corazón a volverse duro, árido. Entonces ya la semilla de vida no puede entrar. Y de pronto la que ya está allá adentro no puede salir, crecer, reproducirse y dar fruto, madurar. Por eso necesitamos todos los días pedir la ayuda temprana. Espíritu Santo, riega mi vida. Lléname, Espíritu de Dios, porque hermano, usted es un terreno y todo el tiempo la semilla de vida va a estar ahí, entrando en su corazón, y su corazón tiene que estar limpio porque el pecado entenebrece la conciencia. Y por eso es que en la iglesia del Señor ya a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, porque el pecado, hermano, cuando no estamos pidiendo el rocío, la lluvia temprana, se endurece el corazón. Entonces ya la palabra no hace nada. Son como los que fueron sembrados junto al camino, que se siembra la palabra el sábado aquí en Shabbat y usted se va para la casa y el diablo le quitó la semilla. ¿Por qué? Porque de pronto su corazón, su terreno está árido y necesita la lluvia. Porque ¿qué hacía la lluvia temprana? Ya se lo he venido repitiendo.
preparaba el terreno, lo humedecía para que cuando pasaran el arado se vieran las piedras. Entonces necesitamos la lluvia temprana, ¿para qué, iglesia? Para sacar las piedras que hay en nuestro corazón, el pecado, para desarraigar la mala hierba. Acuérdense que el Señor también en una parábola en Mateo 13 dice la parábola del trigo y la cizaña. ¿Se acuerdan? Que el trigo y la cizaña crecen juntos. En la iglesia, aquí, en la iglesia general del Señor, hay trigo y hay cizaña, hermanos. Aquí muchos son trigos y otros son cizaña. Qué pena, pero es que la palabra de Dios lo dice, no lo digo yo. Pero dentro de su terreno, dentro de su corazón, también hay trigo y hay cizaña. O sea, no solamente aquí, sino en. ¿Sí me hago entender? Entonces nosotros necesitamos la lluvia temprana, ¿para qué? Para poder estar sacando las piedras, despedregando y también quitando las raíces de la mala hierba. Porque si no hacemos eso, entonces cuando venga la lluvia tardía, la cosecha no va a ser la que hace el Hijo del Hombre, sino la cosecha va a ser la que hace el ángel del cual leímos en Apocalipsis. Mucha gente dice, yo no soy hechicero, yo no soy adivino. ¿Sabe qué dice primer libro de Samuel 15:23? Está en pantalla. Mire lo que dice primer libro de Samuel 15:23. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Yo no soy adivino, yo cómo se le ocurre, yo por qué tengo que renunciar a la hechicería, a la adivinación, si yo no soy eso. Como pecado de adivinación es la rebelión. Usted de pronto no lee cartas de tarot ni nada de esas cosas, y el cigarrillo y el tabaco y todas esas cosas. Pero cuánta rebeldía hay en su corazón. Por eso les dije, el pecado no solamente trata de lo sexual. En el terreno del corazón del hombre hay tanta maleza, hay tanta piedra para quitar, hermanos. Hay tanta sequedad ahorita en la iglesia del Señor que necesitamos estar pidiendo la lluvia temprana, pidiéndola con ansia, con anhelo, hermano, para que ese corazón no se nos endurezca y la palabra de Dios entra por un oído y sale por el otro, porque no encuentra cabida. ¿Cómo entra una semilla en un terreno duro? Díganme ustedes, hermano, no se puede. Necesitamos en un principio al Espíritu Santo para que nos convenciera. Tenemos que volver a pedir al Espíritu Santo que nos siga convenciendo de pecado, porque es que no entendemos que somos pecadores y que todos los días le fallamos al Señor y que cada minuto de nuestra vida le estamos fallando. Pero no, ni siquiera se acaba el día y ni siquiera de pronto le decimos, perdóname, Señor, porque aunque yo no me haya dado cuenta, sé que te fallé. Necesitamos la lluvia temprana para que Él siga convenciéndonos que hay pedregales en nuestra vida, que hay piedras que sacar, que hay que desarraigar maleza de nuestra vida. Necesitamos al Espíritu Santo para que Él nos siga convenciendo de que nosotros tenemos un dueño que dio su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre por nuestros pecados. Está la imagen. Que es que yo quisiera que recordáramos cómo quedó el Señor. Tenemos un dueño, hermanos, tenemos un dueño y el Espíritu Santo todo el tiempo nos está convenciendo cuando pedimos la lluvia tardía. Tenemos un dueño que dio su vida por nosotros, iglesia. De eso es la justicia, necesitamos esa lluvia temprana para que nos esté recordando eso. Es que necesitamos estar recordando eso que usted está viendo ahí. Necesitamos, hermano, para que el corazón no se endurezca. ¿Sabe que ese latigazo que le daban, esos látigos tenían algo en la punta que entraba fácil, porque eran como unos cuchillos, entraba fácil, pero cuando salía arrancaba carne y piel y de todo, hermano, vasos sanguíneos, de todo reventaba? Necesitamos la lluvia temprana para estar recordando, hermano, una realidad. Una realidad. Ahí está. Una llaga. Eso es una llaga, hermano, su cuerpo. Necesitamos, hermano, estar recordando. El terreno natural siembra mala semilla. El terreno natural, estoy hablando de lo natural.
siembra mala semilla. Cuando la mala semilla capta la humedad, empieza a echar raíces y empieza a crecer y empieza a reproducirse. Y si el agricultor no tiene los cuidados respectivos, los cuidados adecuados, puede ahogar la buena semilla. Si usted no pide constantemente esa lluvia temprana, lo que hay en usted puede llegar a ahogarse. El pecado puede llegar, la mala hierba, las piedras pueden llegar a ahogar lo que ya Dios ha puesto en usted. Hermano, esto es un mensaje de reflexión, que nos examinemos en esta mañana. Dios es bueno, hermanos. ¿Quién no le ha fallado a Dios? Yo a veces me he sentido seca, ¿sabe, hermanos? Yo a veces me he sentido seca, pero gloria a Dios, porque yo enseguida digo, bueno, ya sé cuál es la solución, pero si estoy orando, pero si estoy leyendo la palabra, ¿por qué me siento seca? Entonces me voy a la presencia del Señor, el Señor me dice, saca la piedrita, desarraiga la maleza, y me empieza el Espíritu Santo a mostrar muchas cosas. Examinémonos, hermanos. Entonces, así como en el terreno natural se siembra la mala hierba, en el terreno espiritual igual. Nosotros tenemos un terreno que es nuestro corazón, y el terreno del corazón del hombre caído tiene naturalmente el pecado sembrado. Nuestro terreno, ¿sí?, tiene maleza. El terreno nuestro, como nosotros venimos de una naturaleza caída, no necesita que se le siembre lo malo. ¿Me hago entender? Naturalmente viene con lo malo desde que nacemos. El hombre desde que nace, por su naturaleza caída, trae el pecado ya sembrado dentro de él. Isaías, ahí está en pantalla, Salmo 51:5, dice que en maldad, dijo el rey David, dijo, en maldad me concibió mi madre. O sea, desde que somos concebidos hay maldad en el corazón nuestro, iglesia. Y dice Isaías 48:8, que desde que somos engendrados somos rebeldes, mírenlo ahí. Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Hermanos, yo no les estoy diciendo rebeldes. ¿Quién nos está diciendo que somos rebeldes? La palabra de Dios, hermanos. Porque en el terreno del corazón caído del hombre caído está naturalmente el pecado sembrado. Y el mismo Señor Jesús, Yeshua, el Mesías, dijo en el Evangelio de Marcos 7, versículo 20 al 23, dice todo lo que sale del corazón. Léalo conmigo, por favor. Marcos 7, 20 al 23. Dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hermanos, ¿se da cuenta usted, como me di cuenta yo, cuánto necesitamos la lluvia temprana? ¿Cuánto necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios, hermano, para que nos esté convenciendo de pecado? Para que nos esté ayudando. La tardía para que nos esté ayudando a desarrollarnos, a crecer, a madurar, para estar preparados para cuando vengan y metan la hoz sobre el cultivo. Gálatas 5, 19 y 20. Es la palabra la que nos está hablando, hermanos, de lo que nosotros somos. No es el vecino, no es el hermano que tengo al lado, es el Señor a través de su palabra. Gálatas 5, 19.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ojo, los que practican el pecado. Ahora no crea usted que es que yo le estoy diciendo que usted no puede ni matar una mosca. No. Pero una cosa es pecar y otra cosa es pecar voluntariamente, practicar el pecado, que usted sabe que eso está mal, pero a usted le importa 5 si va a desobedecer la palabra de Dios. Y acuérdese que ya estamos viendo que el pecado no solamente son las cosas sexuales. Pecado abarca todo lo que se hace en contra de la palabra de Dios y lo que nos aleja del Señor. Y el 22-23 ahí mismo dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces estamos viendo que la mala semilla viene con nosotros desde que nosotros nacemos, pero la buena semilla sí es puesta por nuestro agricultor divino, viene de arriba, viene de lo alto, del Padre de las luces. Tenemos que entonces, para que esa buena semilla pueda producir en nosotros el fruto que el Señor está esperando, tenemos que desarraigar, tenemos que despedregar, tenemos que regar, tenemos que abonar y tenemos que sembrarla en nuestro corazón. Entonces, únicamente la lluvia temprana no la debemos pedir únicamente para nosotros, día a día, sino para quién más tenemos que pedir la lluvia temprano, hermano. Para los que no conocen al Señor, para esas personas que amamos, para esos familiares, para esos amigos, que venga el Espíritu Santo sobre ellos y riegue ese terreno, a ver si cuando se pone la semilla en esos terrenos, en esos corazones, pueda germinar y puedan empezar a crecer. Y que no se quede esa semilla en el camino, entre espinos, entre pedregales, sino que se siembre ¿en qué? En buena tierra. Y tenemos que pedir la lluvia tardía. ¿Para qué, hermanos? Para ser llenos del Espíritu Santo, para crecer espiritualmente, para avivarnos, para que haya fuego, para que haya pasión en nuestra vida. Mira, iglesia, la vida cristiana no es esto. Esto que estamos teniendo en esta mañana no es la vida de fe. Eso se dice todo el tiempo, que pasa un predicador, que pasa el otro, se dice lo mismo. Venir cada 8 días aquí a cantar y a escuchar palabras, eso no es la vida de fe, hermano. La lluvia tardía, cayó en la iglesia primitiva. ¿Y qué pasó? Ellos fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo cuando vino esa lluvia temprana sobre ellos. Y empezaron a dar fruto. Nosotros necesitamos la lluvia tardía para llenarnos, hermanos, del poder de Dios y poder cooperar con el Espíritu Santo para sembrar la buena semilla en el mundo. No hay otra forma. Tenemos que esperar esa lluvia tardía también para que nosotros podamos servirle a Dios y hacer lo que Dios necesita que nosotros hagamos. ¿Para qué vino el Espíritu Santo a la iglesia primitiva? Para moverlos en fe, en poder, en autoridad. ¿Para qué pedimos la lluvia tardía? Para movernos en fe, en autoridad, en poder, hermanos, y hacer la voluntad de Dios. Que cuando Él venga, hermano, por su cosecha nos encuentre haciendo lo que Él nos mandó. ¿Sabe qué dice Lucas 4 en el versículo 18? Creo que está en pantalla. No sé si está en pantalla, ¿no? Capítulo 4 de Lucas, dice el Señor Yeshua, dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido
para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y dar libertad a los oprimidos. ¿Para qué se pide entonces la lluvia tardía, hermanos? ¿Para qué? ¿Para estar aquí, aquí cada 8 días, sentados lindos y nos besamos y nos saludamos y Dios lo bendiga? No, hermanos. Lluvia temprana y tardía para estar preparados para la cosecha que se avecina, porque viene de nuevo el Señor. Por eso leíamos en Santiago capítulo 5 que tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Es un hecho, iglesia, que el Señor viene por su cosecha, pero que cuando Él venga, usted esté lleno del Espíritu Santo, la unción esté sobre usted para sacar de la cárcel a los presos, para dar vista a los ciegos, para sanar a los oprimidos y para pregonar el año de la buena voluntad del Señor, así como lo dijo Yeshua nuestro Salvador. Entonces, le termino con esto, 2 preguntas. Usted la responderá. 2 preguntas. ¿Qué canción quiere usted que le canten al final? ¿La canción de amor o la canción de despecho? Yo quiero que me canten la canción de amor. ¿En cuál cosecha quiere usted estar? ¿En la hecha por la hoz del Hijo del Hombre o en la hecha por la hoz del ángel? ¿En qué lagar quiere estar, hermano? ¿En el lagar del amor de Dios o en el lagar de la ira del Señor? Dicen los que saben, los eruditos de la palabra, que el Señor no va a venir hasta que no haya un avivamiento mayor, igual o mayor al que hubo en la iglesia primitiva. Por eso necesitamos, hermano, pedir esa lluvia tardía para que venga ese avivamiento a nuestros corazones también, a nuestra iglesia, a las congregaciones. Pero no puede haber una lluvia sin que primero haya otra. Entonces no puede haber la lluvia tardía sin que haya la lluvia temprana. No se puede, mis hermanos. Pidamos, anhelemos con todo nuestro corazón. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos, vamos a orar. Lo que usted haya entendido, hermano, lléveselo en su corazón, atesórelo, siembre hoy esa semilla, hermano. Piense que hoy el Señor trajo esta palabra y que esta palabra es una semilla que Dios está poniendo en su corazón en esta mañana. Y yo le pido, hermano, que usted se la lleve y la guarde y le diga al Espíritu Santo, le diga al Señor, al Padre Eterno, que derrame esa lluvia temprana, que la derrame en su vida y que usted pueda también recibir la lluvia tardía que está prometida